Muy buenas noches, estimados amigos y amigas, bienvenidos a un video más. El día de hoy les hablaremos sobre la vida, los aportes del conductista más importante, Edward Thorndike. Comenzamos. Edward Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que nació en Williamsburg el 31 de agosto de 1874 y muere en Montrose el 9 de agosto de 1949. Él es considerado uno de los antecesores de la psicología conductista estadounidense y el más importante que llevó a cabo muchas teorías de las cuales hablaremos despuesito, ¿sí? Vale recalcar aquí que gracias a Thorndike se pudo ver al conductismo, ¿sí?, dentro de la psicología estadounidense. Es decir, si hablamos de conductismo con Thorndike, ¿no?, y otros exponentes, hablamos del país norteamericano, ¿sí? Bien, las principales aportaciones de este autor fueron el aprendizaje por ensayo y error, ¿sí?, y la famosa ley del efecto. Él también le dio mucha importancia a la conducta animal, a la psicología animal, ya que fue uno de los exponentes que trabajó mucho con animales, ¿no?, dentro de un laboratorio, sí, como con ratas, palomas, gatos, sí. Y bueno, también con Thorndike se da importancia a la teoría del conexionismo. Thorndike fue uno de los primeros psicólogos que recibió su educación completamente en los Estados Unidos. Sus investigaciones, que comenzó a realizarlo con polluelos, lo hizo en el mismo sótano de James. Él tenía como referente a este autor, del cual después aprendió mucho y llevó a cabo buenas aportaciones, ¿sí? También es importante resaltar que en un principio Thorndike se interesó por la comunicación mediante gestos inconscientes. La teoría de Thorndike trasciende o proviene del conductismo de Watson y del condicionamiento operante de Skinner, dos referentes que igual para él eran bastante significativos, ¿no?, y que poco a poco representaron mucho en su vida para después llevar a cabo la teoría que hablaremos más adelante. Bien, importante resaltar aquí la teoría conocida como la ley del efecto, sí, que fue una de las más principales. Teoría del efecto, una de las más principales debido a que esta provocaba lo que es la adaptación, y esta adaptación se vinculaba con el aprendizaje. Es decir, Thorndike visualizó de que esta ley del efecto puede provocar ya sea la satisfacción o la insatisfacción, ¿sí?, referente a algunas conductas que pueden darse, ¿sí? Si es que A o B nos produce satisfacción, tenemos la tendencia a repetirlas, pero si nos produce una insatisfacción, estas tendencias se eliminan, ¿sí?, y ya no se repiten más. También hablamos de la importancia que le dio Thorndike al aprendizaje. Thorndike menciona que el aprendizaje se produce cuando existe una relación mutua entre el estímulo y el aprendizaje, ¿sí?, lo que indica que existe una conexión entre ambos por vías neurolocomotoras, ¿sí? Teníamos un estímulo, lo que provocaba un aprendizaje. Un claro ejemplo del cual habló Thorndike en cuanto al aprendizaje, en la que se englobaba estímulo y respuesta, podemos decir, por ejemplo, que cuando un niño llega del colegio y se cambia inmediatamente la ropa, por esa acción se le da un dulce, se le entrega un premio. Aquí esta tendencia, esta conducta se vuelve a repetir. Pero también puede darse el lado negativo. Pongamos un ejemplo claro en cuanto al aprendizaje del que Thorndike englobó el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, un niño que llegue de la escuela y se cambie inmediatamente la ropa del colegio por la ropa del diario, y debido a esa acción se le da un dulce. Esa tendencia de esta conducta se repite. Va a repetirse porque sabe que el niño va a recibir una recompensa. Pero también es lo que se conoce como refuerzo positivo, pero también puede darse un refuerzo negativo si es que el niño llegase y no hiciera caso y no se cambiase el uniforme.
tal vez se le castigara, y esta tendencia de la conducta se repite porque sabe que va a obtener un castigo. Bien, pero ¿qué importancia tiene aquí uno de los puntos importantes que tocó Thorndike? Y es el conexionismo. Hablando y retomando del anterior ejemplo, ¿sí? Este ejemplo en la que se engloba un estímulo y se da una respuesta, ¿sí? Hace que tenga importancia realmente el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque si esta conducta del niño se aprendió o se va aprendiendo, se imprime justamente en el sistema nervioso y esto hace que se dé el aprendizaje en el sujeto, ¿sí? Por el contrario, si trabajamos con animales, la estrategia que se emplea en un animal de experimentación, en este caso como lo hizo Thorndike, es mediante la teoría que él expuso del aprendizaje-error, ¿sí? O del ensayo-error, ¿sí? Hablaremos entonces uno de los puntos más importantes dentro de la teoría de Thorndike, que es el aprendizaje por ensayo y error. Se dice que Thorndike diseñó una caja, ¿sí? De rompecabezas, o una caja en donde estuvo metido un animal, cuyo animal era un gato, ¿sí? Y bueno, en la parte de afuera estaba el alimento para que el animal pueda comerlo, ¿sí? Mediante este aprendizaje ensayo-error, lo que hizo Thorndike fue ver cómo se comporta, cuál es la conducta del gato, ¿sí? Para realmente darse cuenta de cómo él actúa y qué acción hace para realmente poder obtener la comida, ¿no? En esa caja había una aldaba, ¿sí? Y el gato buscaba la manera de poder abrir y salir porque tenía hambre, ¿sí? Vale recalcar que era un gato hambriento. Después de unos cuantos errores, ¿sí? Por querer abrir la caja, logró inesperadamente soltar la aldaba y el gato salió, ¿no? Y comió. Entonces, ¿qué quiere decir esta teoría del aprendizaje-error? ¿Sí? Que aquí el gato, después de muchos errores, se podría decir así, aprendió una conducta en la que si levantaba la aldaba, se abría la puerta, ¿no? Y después de otro ensayo, el gato simplemente, al levantar la aldaba, salía y obtenía la recompensa que era la comida, ¿no? Entonces es importante resaltar aquí cómo se dio este proceso. Bien, después de llevar a cabo esta teoría del aprendizaje-error, Thorndike postuló algunas leyes de la conducta, ¿no? De las cuales citaremos dos. La una decía que la conducta es predecible, es decir, la misma situación producirá en el mismo animal que esté llevándose a cabo el experimento una misma respuesta. Y si una situación produce dos respuestas distintas, ¿sí? Tiene que darse un cambio en el animal, ¿no? Importante tener en cuenta esta ley, ¿no? En donde la conducta es predecible en cuanto al animal que ya en este caso logra una respuesta después de varios ensayos y errores hasta obtener ya, digamos, en este caso, el resultado efectivo, ¿sí? La otra ley que propone Thorndike es la ley del ejercicio, la cual dice que mayor será la conexión de una respuesta a una situación cuantas más veces haya sido conectada con el pasado, ¿no? Bien, además de eso es importante mencionar también algunas leyes que Thorndike postuló y de las cuales también es importante mencionarlas. Aquí hablamos de la ley de la disposición, la cual dice que aquí es el sujeto, el mismo sujeto quien contribuye a su aprendizaje. Y esto va ligado a las propias expectativas, a las propias metas, a los propios objetivos que tiene el individuo y que se constituye realmente como algo intrínseco, ¿sí? Es decir, que lo hace
con el objetivo, por ejemplo, en el estudio, de obtener más conocimientos, de poder pasar el ciclo y poder graduarse con las mejores notas y ser uno de los mejores profesionales, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el ambiente no es el adecuado o no resulta el adecuado para que el individuo pueda aprender, ¿sí? Puede ser en el caso tal vez de que en la escuela el ambiente no es el favorable para que el individuo pueda desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje, o puede darse en el hogar también, ¿no? Para ir terminando, es importante también tener en cuenta, ¿sí?, esta ley que ya mencioné, la ley del ejercicio. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de esa ley? ¿Sí? Pues decimos que en cualquier asociación estímulo-respuesta, esta será más fuerte cuanto más se practique. Es decir, si por ejemplo yo aprendí a nadar, ¿no? Y pues con el ejercicio, con la práctica, me voy a convertir en un profesional en la natación, ¿no? Pero si ustedes dejan de practicar por un tiempo, se van a dar cuenta de que ya se olvidaron de nadar, ¿no? Entonces es importante esta ley del ejercicio, que también se liga mucho con el proceso de aprendizaje, porque todo lo que nosotros aprendemos, para la redundancia, en la vida, se va convirtiendo en un proceso, ¿no? Un ejemplo referente también a la ley del ejercicio: si es que A o B aprendí a manejar el carro, ¿no? Y bueno, al final, pues después de mucha práctica me convertí en un profesional del volante. Si es que en un tiempo yo lo dejé, pues voy a perder la costumbre y me voy a olvidar de cómo se maneja. En resumen y en conclusión, podemos decir que este autor favoreció mucho al conductismo. Recibió críticas, sí, pero realmente se llevó el papel dentro de esta teoría, o de las teorías que habíamos mencionado, ¿sí?, de las cuales hoy en día se aplican en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a Thorndike y gracias a sus postulados, realmente nos podemos dar cuenta de que el aspecto del conductismo, ¿sí?, está presente en nuestras vidas. Y también tener en ojo, en mente, de que realmente la parte del conductismo, no solo para Watson, ¿sí?, sino que también para Thorndike, representó mucho para la psicología que hoy en día es, ¿no?, que igualmente se practica. Muchos psicólogos conductistas la defienden, ¿sí?, y resaltan la importancia que tiene el comportamiento, la conducta de los seres humanos al interactuar con otros, ¿sí?, al estar en interacción con el ambiente. Bien, lo que resalta muchísimo el proceso de aprendizaje, porque todo en la vida es un aprendizaje. Los niños aprenden ciertas conductas de los adultos, ¿sí?, y la pueden ellos plasmar cuando sean grandes. Si es que A o B, un niño aprende tal vez la conducta violenta de su padre, puede él plasmar, puede él reflejar dicha conducta, tal vez en su aula de clases con sus compañeros, ¿no? Entonces, estos conductistas se centraron muchísimo en la importancia que le daban a el comportamiento del individuo. Decían que realmente ahí era tal vez la causa del problema. Dejaron a un lado la parte de la conciencia y se centraron específicamente en todo lo que tiene que ver con la conducta, ¿sí? Por eso el término conductistas. Bien, esto es todo lo que les podría comentar en cuanto al tema de Thorndike y el conductismo, ¿sí?, que bueno, tiene su importancia y prácticamente ocupa un lugar en la psicología. Eso es todo, muchísimas gracias. Les envío un abrazo y se me cuidan. Bye bye.